José Guadalupe Sánchez Jiménez, ¿cómo te va? Buen día. Soriano, un gusto estar acá. ¿Todo bien? Un honor. Y bueno, viendo cómo tu programa no se ve solamente en la ciudad, se ve en todo el estado, Sí, o sea, gracias tiene a gran Dios impacto, sí, hemos gran tenido presencia, ya ¿no? Cobertura en varias partes del estado, nos ven en Monterrey, nos ven en Lima, Perú, en Nueva York, saludos. Ahí vamos, mi querido Lupe. No, bueno, entonces ya estamos en un programa global, qué bueno, ¿no? Programa global. Oye, ¿por qué andas enjuiciando a la gente? ¿Qué te crees? Bueno, no, lo que pasa es que fue una iniciativa de varios universitarios, Sí. entre ellos el doctor Arturo Rivera Pineda, el doctor Cirilo Quispitupa, el doctor Alfredo Güemes y otros compañeros. Y una egresada de la UNAM muy activista en Morena, Rosa María, que fue la juez. ¿Cuáles fueron los aspectos fundamentales que se discutieron ahí? Bueno, juicio político popular. Juicio político popular. En contra de Xóchitl Gálvez, de Lili Telles de Rosón y también contra Eduardo Rivera. En los primeros por traición a la patria y en los tres por violaciones a la Constitución. ¿Por qué violación a la patria? Bueno, porque en una ocasión, ya más allá de lo que se dice de Xóchitl Gálvez, cuando fue a Estados Unidos, planteó que el gobierno de Estados Unidos debe intervenir en la democracia de nuestro país. Cierto. Cuando los mexicanos tenemos toda la capacidad con nuestras instituciones de llevar a cabo un proceso democrático equilibrado, justo, y como se ha dicho, que participen todos los mexicanos, sea el partido que quieran. Y en el caso de Lili Telles... Pues es un tema de soberanía. Claro, ¿no? claro, así es, Leopoldo. O sea, ¿cómo voy a ir yo a Estados Unidos? A Estados Unidos? Es como si Estados Unidos pidiera la intervención de López Obrador, ¿no? Oye, es cierto lo que hizo Xóchitl. Yo vi la nota y me causó extrañeza, pero también molestia. Claro. O sea, a ver, hay que revisar la historia de México, Guadalupe. Así es. Lo que nos ha costado, y perdón, digo nos ha costado, porque a mí no me ha costado nada, pero mi abuelo fue revolucionario, por darte un ejemplo. Claro. Mi abuelo fue general al lado de Pancho Villa, claro, en el norte de la República. Pues hay sangre revolucionaria. Claro, por supuesto. Y Muy tú bien. dices, a ver, espérame, Xóchitl. O sea, ¿con qué cara solicitas, cuál es tu postura, tu actitud de pedirle al país más poderoso del mundo, sí, pero que tenemos una frontera con ellos, no solamente territorial, ideológica, económica, inevitable, social, ¿no? La relación. Decirle, oye, ven y pon orden en México. ¿Cómo por qué, claro. Guadalupe? Y se nos olvida la memoria histórica de la Guerra de Secesión en 1847, sí, la intervención todavía en 2014 y todavía en 2029 hubo un rozón. Y creo que efectivamente hoy Estados Unidos tenemos que reivindicar una relación de respeto, sí, claro, en términos económicos y políticos, como de alguna manera lo hizo AMLO, ¿no? Pero ya vemos cómo en el planteamiento político de las decisiones de Estados Unidos, pues el Partido Demócrata y Republicano al final son lo mismo. Ya ves que Biden dijo el otro día que también iba a ser una gran cerca, ¿no? Sí. Y que iba a evitar que mexicanos, no en el discurso agresivo de Trump, pero sí creo que efectivamente los mexicanos todos nos debemos de unir en ese sentido de cualquier partido, de que la democracia en nuestro país debe respetarse. ¿Tú eres analista político? No tanto. Y dejando de lado la víscera, claro, que a veces es complicado, ¿qué habrá motivado a la señora Xóchitl Gálvez a pedir esto, Guadalupe? Bueno, mira, lo que yo digo es que, y todos sabemos todos los agravios que nos han hecho los estados, la clase política, no el pueblo de Estados Unidos contra México. Creo que efectivamente lo que hay que reivindicar son relaciones justas, equilibradas. Por ejemplo, si tú ves el Tratado de Libre Comercio con el TECOM, vamos a ver que hay una diferencia donde efectivamente las relaciones de las políticas fiscales que se hacen a los productos mexicanos, los antidoping, se han reducido precisamente porque se quiere una relación de respeto. Sí. Y esta idea del discurso de Xóchitl
se me hace un discurso entreguista de sumisión y eso es muy grave. Y es precisamente lo que criticamos en este juicio político, porque además la Constitución es muy clara, donde el gobierno mexicano en su propia Constitución plantea la no intervención y porque todos los conflictos se resuelvan de manera justa y equilibrada. A ver, entonces ustedes se reúnen como académicos, como políticos, Así es. como representantes de la sociedad. ¿Cómo se reúnen y cómo es esto de que toman una decisión de hacer juicio político popular? Ah, claro, bueno, está ya el panel, está efectivamente la parte agraviada, ¿no? Ciudadanos hablaron también, porque sí es interesante. La defensa, que era el compañero Sergio Lima y José Guadarrama Hernández, ya no llegan, pero dejan su escrito y lo leemos, ¿no? Y ellos hacen también su defensa y luego está el jurado, y el jurado popular pues ya dice que si lo declara culpable o no lo declara culpable. Sí, el veredicto. Así es. Y de ahí la juez, la compañera Rosa María, determina que en su momento procesal oportuno, como decimos los abogados, pues el Congreso, la Cámara de Diputados, el Senado, hagan lo procedente para hacer ese juicio. Y en el caso, por ejemplo, de Lili Telles, recordarás también su actitud de estar de acuerdo o incluso pedir disculpas al gobierno de Ecuador cuando invaden salvajemente la embajada, no sabiendo que la embajada es parte de la soberanía nacional. Pues es territorio. Claro. Mexicano. Y entonces por eso se plantea eso, porque creemos que independientemente del partido que sea, pues tenemos que coincidir en defender los intereses nacionales. Y en el caso de Eduardo Rivera, bueno, el planteamiento fue que efectivamente él estuvo de acuerdo en la privatización del agua y efectivamente ahí se viola el 27 constitucional porque el Estado es dueño del suelo y del subsuelo. Claro. Y creemos que hoy vemos la crisis del agua y creo que es una violación a la Constitución y creo que el electorado debe tomar en consideración este aspecto. Y entonces se hace el juicio y por cierto que tu programa, noticiero, nos hizo el favor de acompañarnos y llevar a cabo el procedimiento y ese fue el aspecto fundamental del juicio, ¿no? Ahora, ¿qué procede? ¿Se queda ahí el tema o qué consecuencias tiene? Bueno, por un lado, esta actitud del conjunto de abogados es que la ciudadanía valore bien a los políticos, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando se pone en riesgo a la propia nación. Y por otro lado, bueno, creo que la abogada Rosa María, que es una gran abogada con mucha experiencia, plantea, ya tenemos elementos, agravios, y entonces se lo hacen saber a los diputados para que en su momento procesal puedan seguir este procedimiento. Bueno, ya está ahí el juicio, ¿no? De la sociedad civil. De la sociedad, civil. que tiene un propósito y que a mí me parece que lo logran, o sea, Claro. ponerlos ante la sociedad y decir, esto está mal, lo que hicieron es cuestionable, Claro. es criticable, ¿no? Claro. No se debe hacer. Pero, a ver, Guadalupe, estamos en un tema político, en Claro. un clima político, todo se vale, Polarizado, ¿no? todo se vale. Creo que sabes que, y esto va para cualquier político, por eso está esta idea de la revocación del mandato, creo que los espacios donde se mueve la sociedad están limitados. Y la propia Constitución nos da herramientas para manifestarnos. Sí. Y en ese sentido, incluso esta gran abogada Rosa María dice, hay que hacer un juicio ahora contra los magistrados de la Suprema Corte. Pero yo creo que no solamente es por denunciar, ¿no? Sino hay que ver efectivamente cuáles son las violaciones claras a la Constitución y en ese sentido plantearlo. Y creo que efectivamente lo que hoy pasa en la sociedad mexicana es que pareciera que cuando emitimos nuestro voto, ahí se acaba ya nuestra actividad política. Es un tema y no, claro. que hay que revisar permanentemente porque, mira, a ver, Guadalupe, Sí. hay gente con la que yo interactúo que me dice que nunca ha votado. Nunca ha ido a una casilla. Y yo no lo puedo creer. O sea, así como te quedaste tú con cara Sí, de claro. guarda. Claro. Cuando yo me entrevisto, interactúo con gente que me dice, no, maestro, la verdad es que yo nunca he votado. No creo en nadie.
no creo en nadie, ni me interesa votar. Es un tema sociológico Claro. severo. Claro. Yo lo veo severo. Pero a ver, me voy ahí y me voy al tema de la democracia. Hay quien siente, y el voto es emocional, que yendo a votar cubre su cuota de democracia. Claro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, claro, sí. Ya fui, y qué bueno que vayan, que lo Que defiendan, festiven, claro. Aunque voten por quien voten. No, eso claro, es otro asunto. Claro. Pero la acción cívica de ir a votar, a mí me parece que hay que aplaudirla Claro. y decir, a ver, no solamente es una obligación, es un derecho Claro. y una obligación. Ya lo hiciste. Oye, pero la democracia ¿Y no luego termina qué? ahí, Guadalupe, Claro, ¿no? claro. ¿Qué sigue? Sí, claro. Y yo creo que en ese sentido faltan crear espacios jurídicos, óyelo muy bien, Leopoldo, jurídicos, donde la sociedad pueda participar. Por ejemplo, los cabildos, ¿qué tanto está pesando la ciudadanía? Y entonces creo que, y a esto se debe también los cotos de corrupción que hay, tanto a nivel nacional, hay que decirlo, estatal y municipal, porque no hay esos observatorios. Estos figuras jurídicas que eran contrapesos, se volvieron copartícipes del poder. Yo digo, no hay que desaparecerlos, hay que fortalecerlos y darle una nueva dinámica, pero no solamente nacional, sino también estatal. Este fenómeno, qué interesante, Guadalupe, este fenómeno de la marea rosa, que se venía manejando como una expresión Crítica, ciudadana, y lo entrecomillo, al 100, así es. ¿no? Y que merecía respeto. Sí, decías, o sea, ¡Qué bueno! ha habido errores del gobierno, hay que criticarlo, Bueno, etcétera. a ver, en Inglaterra hay gabinetes en la sombra. Claro, Tú lo sabes. claro. Decir, bueno, a ver, lo que hizo Andrés Manuel cuando se colocó la banda presidencial y se autoproclamó presidente legítimo. Así es. Y constituyó un gabinete legítimo. Se vale. Pero este fenómeno en donde ahora la marea rosa, pues para mi punto de vista, Se quitaron la máscara, pierde claro. respeto. Y legitimidad. Déjate tú la máscara. A Claro. ver, salen a la calle y dicen, no, ¿saben qué? Estamos con Xóchitl Gálvez, estamos con el PAN, con el PRI. A ver, no es una burla, Guadalupe. Claro, claro, porque Yo pregunto, ¿y qué tanto afecta esto a la democracia? creo que efectivamente lo que tú lo apuntas muy bien, esta marea rosa, con sus asegúnes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que quienes fueron los que dieron el discurso en el primero y el segundo discurso, habían pertenecido a órganos electorales. Pero recordarás que el propio INE hizo una encuesta donde decía que efectivamente el 70% de los mexicanos decíamos que necesitábamos una nueva ley electoral. Sí. Después ya vino del plan B y luego la Suprema, etcétera. Pero bueno, decías, qué bueno que se dé la crítica y se dé un movimiento ciudadano que cuestione la vida política. Y creo que efectivamente fue una gran decepción, como también lo fue la actitud de los 200 intelectuales, donde Ofelia Medina dice yo no firmé, porque ellos de alguna manera convalidaron y vivieron de las mieles del poder desde el salinato, y hoy lo que piden son prebendas. Y entonces este movimiento rosa al final saca su espíritu a favor del PAN, y entonces el movimiento pues, se desmerita enormemente. Habrá gente, ya estoy especulando, y tú sabes cómo se le llama a los que especulan, pero ya estoy especulando. Monitos. ¿Qué sentirá aquel ciudadano convencido de verdad que ha salido a la calle, ¿no? Protestando por decisiones del gobierno, ejerciendo su derecho a disentir, de que ahora le digan, oye, súbete mi cuate porque vamos a apoyar a Xóchitl? ¿Qué sentirá, Guadalupe? Se siente traicionado, se siente sin un espacio de crítica permanente que debe de haber. Y yo creo que finalmente esta experiencia ciudadana se va a rectificar, porque yo sí creo que finalmente la ciudadanía debe de organizarse y cualquier partido debe exigir la rendición de cuentas, que es donde se pierde esta marea rosa que termina siendo azulosa.
contaminada, Sí. contaminada. Ahora, regresemos y ya para terminar, Sí, claro. querido Guadalupe, después del voto, con tu experiencia, ¿qué sigue? ¿Qué debe seguir para fortalecer a la democracia? Bueno, primero que nada, yo digo que hace rato oíamos al comentarista del compañero de la Sierra Norte, donde hacía el llamado ciudadano a ir a votar. Sí. Y bueno, ahí viene como colofón de que hay un recorte del INE, ¿no? Donde dice, bueno, cómo los partidos van a defender su voto. Y resulta que Morena cubrió el 98 y el 100%, el PAN como el 45%, digamos que el 50%. Y ¿De qué estás hablando? De sus representantes ante las casillas. Ya, todos los partidos hay que comentarlo para que nuestros seguidores tengan la información, el contexto. Todos los partidos acreditan, de acuerdo a los tiempos del INE, representantes de cada partido o de cada coalición que van a estar en las casillas, ¿no? Vigilando y cuidando sus Así votos. es, así es. Bien, adelante. Y el PRD como el 30%. A ver, otra vez. El Morena acredita... El 98%. O sea, todas las casillas Gracias, del país. sí. El PAN 40-45%. No, ¿cómo? Sí, o sea, del total de la República... A ver, me estás diciendo que el PAN y el PRI dejan al descubierto... Así es. La mitad de las casillas claro, del país. así es. ¿De dónde viene esa información? Es del INE, te la puedo dar, ellos hicieron sería el muy recorte, bueno. y bueno, esto te dice, bueno, cómo hoy la oposición que encabeza Xochitl Gálvez, o sus grupos, su élite, está planteando la anulación cuando no tienen cubiertas sus casillas. Oye, a ver, me vas a disculpar, Sí. pero en este medio de comunicación las cosas se dicen como son. ¿Qué pensarías si te dijera que no te creo, Guadalupe? No, Es que, a ver, sí. no lo puedo creer. No, así es una realidad. O sea, son partidos con registro nacional. Y entonces, ¿dónde han gastado su dinero en su cultura democrática ellos que ni siquiera sus militantes pueden defender las A casillas? ver, ese es un punto, pero a lo que yo voy, si vas a la guerra, ¿no? ¿Cómo es posible que no cubras el 100% Así de es. las casillas? No te creo. Así es, así no cubrieron las casillas y como tú lo dices acertadamente y muchas elecciones en el país así se van a resolver. El día de la elección es estratégico, pero si tú no tienes defendiendo tu casilla, ¿cómo le vas a hacer? Y luego este problema que me parece que ya está cubriendo el INE, que hubo como 500 representantes que habían renunciado, pero me parece que la propia ley, De capacitadores, Sí, eran cerca de 1000. Sí, y entonces creo que ese problema ya lo resolvieron también de representantes y creo desde mi punto de vista, en la lógica del compañero de la Sierra Norte, que la institución, el INE, sí tiene garantizada una elección democrática y transparente. Y voy a lo segundo. Creo que es bien importante a estas alturas del país que la participación política sea permanente, que se creen observatorios ciudadanos de políticas públicas, de las políticas gubernamentales, pero que participen de manera permanente. Y yo ahí sí mando un reto, que los propios gobiernos federales, estatales y municipales crean espacios en la ciudadanía. Mira, hay un ejemplo de... ¿Consejos, por ejemplo? Por ejemplo, Bueno, en alguna época ha habido consejos. Otón Salazar, por ejemplo, que fue un militante de izquierda en la Mixteca, Sí. decía, en la Mixteca de Guerrero decía, bueno, yo llamo al cura, al padre, a la asociación de alumnos, a los curas, para ver qué problemáticas hay. Y se da una participación permanente, pero además estás fijándote cómo se está gastando el dinero público, porque hoy, Pueblo de Lara, los funcionarios creen que explicar a la gente cómo se rinde la cuenta es sacar en su sistema de internet, En su página. en su página de internet, cuánto cuesta una obra. Bueno, dime cuánto, pero fundamentalo, ¿no? No es, tenemos que hacer otro tipo de participación en donde efectivamente los gobiernos no se den a partir de ocurrencias. Y entonces, Pepe Chedraui ya dijo que va a echar a andar los consejos. eso es un avance muy importante. Bueno, pues ahí está. Pero ya nada más por último diría que
me parece que este cierre de campaña, que fue el día sábado, Sí. vimos a un Partido de Acción Nacional que se dice que participaron 30,000 y un gran acto de multitudes en la Plaza de la Victoria, donde estuvo Claudia Sheinbaum. ¿Tú estuviste ahí? Claro, y me gustó mucho su discurso de reivindicar que efectivamente Morena ha tenido un proceso en la lucha democrática y por otro lado su compromiso con las grandes necesidades del pueblo, de la sociedad mexicana. Oye, convirtió el acto en una asamblea. Así es, En una auténtica asamblea. porque hacía que votaran todos, ¿no? Sí, a ver, sometió a consideración de la asamblea varios Claro, temas claro. para su gobierno. Y un Armenta empoderado, conocedor de la realidad y haciendo énfasis en esta idea de tener una armonía con el gobierno federal para impulsar el desarrollo de Puebla, Pues es que no hay de otra. con varios proyectos que hay, ¿no? No hay de otra. Y luego, bueno, este llamado de que Oye, pero vayamos a ver, votar. Y del otro lado, se habla de 30,000 gentes que Yo- yo ya medí. A ver, mi oficina ¿Ya está a la miras ahí? vuelta. Sí, claro, claro. Mi oficina está Sí, a la claro, vuelta. Ya sí. bajamos ahí a checar. Son 4 calles. No, a ver, las imágenes que yo tengo. Es la Juárez fotográficas, hacia la 3, ¿no? De la 13 a la 15 Así es, lograron llenar. sí. De la 15 para allá. Hacia la 3 cero, más o menos, ¿no? cero. No, estaba vacío. Entonces, a ver, en una calle tú metes 30,000 gentes, ¿cómo? Bueno, No, ¿cómo no, ves? es muy difícil. Es una mentira. Pero dejémoslo en 15. No, pues si no son tacos, no son enchiladas. Algo para terminar, Guadalupe. Bueno, decir que bueno, estoy muy agradecido con este espacio, un espacio de impacto en todo el estado y efectivamente creo que lo que más nos conviene a los poblanos y sobre todo decidir de manera racional quiénes son los candidatos y sobre todo también ver por esta opción política. Nadie, Leopoldo de Lara ha dicho que la crítica no debe de debe hacerse de manera permanente, Claro, todo el pero tiempo. creo que efectivamente el gobierno de AMLO garantizó una propuesta viable que yo creo que Claudia Sheinbaum va a redefinir y va a fortalecer y va a concretar. Te voy a hacer una pregunta. Claro. Ya para terminar, muy concreta la Muy bien, respuesta. claro. A ver, me hicieron esta pregunta y yo ahora, haciendo un ejercicio democrático, te la hago a ti, que Sí, eres claro. conocedor del tema. Claudia Sheinbaum será una copia calca de Andrés Manuel López Yo creo que Obrador es en caso de ganar. Yo creo que es un error decir eso. Claudia es una científica, conoce una ciudad tan compleja como es la Ciudad de México, fue jefa de la Ciudad de México y creo que efectivamente, evidentemente que tiene que cambiar muchas cosas. Entonces ahí está. Y creo que es, Claudia, si bien es cierto, es la continuidad, pero también es la redefinición de muchas políticas públicas. Ya está. José Guadalupe, gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales? No, soy bueno. antirredes. No, bueno. Gracias. Ya las vamos a tener.